Quinta lección sobre los sacramentos. En esta lección veremos la segunda parte del sacramento de la penitencia. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu terreno, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de esta lección. En la segunda parte final de la meditación sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión, haremos dos reseñas importantes. Habíamos dicho que los actos del penitente es una acción importante para realizar la confesión, que son la contrición, la confesión y la satisfacción. En cuanto a la contrición, se hace necesaria el examen de conciencia. Recordemos que los 5 pasos para hacer una buena confesión son en el examen de conciencia, el dolor de los pecados. Estos dos elementos se encierran en el primer paso del penitente, la contrición. Para llegar a una contrición verdadera es necesario examinarse primero y después arrepentirse, ¿verdad? Esa es la contrición. Entonces, el examen de conciencia, en el sentido que aquí nos interesa analizar, se entiende, pues, por examen de conciencia, esa diligente revisión o inquisición de los pecados que se han de confesar al sacerdote en el tribunal de la penitencia, en orden a la absolución de sus pecados. Y el examen de conciencia es necesario en virtud del precepto que te manda que debemos hacer la confesión íntegra previo a un examen, una revisión, y este examen de conciencia obliga de suyo gravemente, a no ser de que tengamos la certeza pues del pecado mortal que vamos a confesar y que no tenemos también en la conciencia algún pecado mortal también. Si no lo tenemos, pues no hay problema. Pero esta situación del examen de conciencia se da cuando nosotros atrasamos mucho la vivencia o la práctica del sacramento de la penitencia. Si nosotros lo realizamos de una manera periódica, como un buen cristiano, al menos una vez al mes, cada 2 meses o cada 3 meses máximo le pondría yo para ser un buen cristiano. Ya si nosotros lo dejamos pasar más de 3 meses, debemos de considerarnos cristianos acomodados, con poco sentimiento y poco valor de la virtud de la religión. Entonces ahí se mide. Nosotros podemos medirnos cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu en la práctica que hacemos del sacramento de la confesión o la reconciliación. Porque ahí nosotros medimos cómo estamos. Y ser diligente
con la confesión y en primer lugar con el examen de conciencia, hay una referencia del Concilio de Trento que nos habla de que debemos realizar un examen diligente que explore los escondrijos y los senos, dice el Concilio de Trento, los senos y los escondrijos de la conciencia. Revisarnos bien, porque nosotros no sabemos si somos dignos de amor o de odio, dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 9. Es una doctrina, por lo tanto, que la Iglesia la sostiene ya definida en el Concilio de Trento, y dice que para hacer una buena confesión se requiere una diligente revisión, ¿verdad? Que sea honesta, honrada y seria, que debemos realizarlos, pues, ¿verdad? Nosotros sí nos consideramos cristianos honestos en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, con la fe que nosotros profesamos. Bien, entonces tenemos que considerar los 5 pasos de la confesión. Decía que la contrición conlleva entonces el examen de conciencia y el dolor de los pecados. La revisión de la conciencia, analizar nuestra vida, analizar nuestro corazón, pero sin engañarnos a nosotros, porque uno mismo no se puede engañar y tampoco podemos engañar a Dios. Nosotros lo sabemos expresamente. El dolor de los pecados, hablamos de la contrición, ya dijimos más o menos el significado. Y también tenemos que decir que el dolor de los pecados en los 5 pasos para la buena confesión significa un arrepentimiento, un verdadero sentido del dolor del pecado, porque hemos lastimado tanto a aquel a quien nos ama tanto, que es Dios. Ese ser tan bueno que nos dice que debemos amarlo a Él sinceramente. Entonces, realizar en el dolor de los pecados o en el examen de conciencia y en la contrición, revisarnos y realizar una detestación sincera del pecado. Miren, si nosotros no despreciamos el pecado, nosotros estamos siendo cómplices del pecado. Despreciar el pecado es condición sine qua non para la absolución de los pecados en el sacramento de la confesión. De hecho, la única pregunta al final, antes de la absolución, que te da el sacerdote es: ¿se arrepiente de sus pecados? Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esa pregunta final que nos hace el sacerdote, con la conciencia abierta totalmente al infinito amor de Dios, expresar pues la detestación del pecado. Sí, me arrepiento porque he ofendido a este Dios maravilloso que me ama tanto. Otro elemento para la buena confesión es el propósito de enmienda, es el tercero. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Al analizar el propósito de enmienda, yo he escuchado un sermón maravilloso de el santo cura de Ars, que se los voy a enviar hoy mismo para que lo escuchen. Un sermón maravilloso que también es condición sine qua non para que se nos borren los pecados. Si nosotros no tenemos propósito de no volver a hacer el pecado, estamos invalidando el sacramento y peligrosamente podemos estar cayendo en el cometer un pecado de sacrilegio contra la santidad del sacramento de la penitencia.
El propósito de enmienda es prometerle a Dios no volver a pecar para no seguir lastimándolo a Él que nos ama tanto. Sin el propósito de enmienda, nuestra confesión se vuelve nula también. Miren, se puede dar, no nos creamos nosotros buenitos cristianos. Analicemos el propósito de no volver a pecar. Y se los digo por conocimiento de causa. En mi experiencia de cristiano, en mi vida pasada, han habido momentos que cuando yo me confieso, luego, inmediatamente después de la confesión, en alguna situación de peligro, yo no tengo, al menos no tenía, pues gracias a Dios he avanzado en eso. En el pasado, en mi juventud, tendríamos que referirlo. En mi juventud, pues, si a mí se me presentaba una ocasión de pecado, aun cuando me haya confesado incluso el mismo día, yo no tenía reparo en volver a caer en el pecado. Recuerden la situación que el varón tiene en cuanto al problema de el vicio del sexo. Es un problema que los varones lo tenemos y que tenemos que tener mucho cuidado con ese propósito, porque le prometemos al Señor no seguir cometiendo los mismos pecados. Eso es el propósito de enmienda. El cuarto paso para una buena confesión es decir los pecados al confesor. Abrir el alma en el sacramento, el alma a Dios, porque Dios es el que nos debe escuchar. Dios es el que nos perdona, Cristo Jesús es el que nos libera del pecado. Entonces, no ver en el sacerdote a la persona, sino ver el ministro que está ejerciendo ese ministerio, el sacerdote. Porque si nosotros nos referimos a la persona, nos bloqueamos y sentimos vergüenza y no realizamos el pecado. Recordemos que el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos devuelve la vergüenza para no confesar el pecado. Eso es una trampa, entonces. Decir los pecados al confesor tal y como lo hemos realizado. Por supuesto, con palabras de respeto al ministro, sin decir las vulgaridades que hemos cometido, pero sí refiriéndolo pues con palabras que la misma doctrina te enseña, ¿verdad? He cometido actos impuros, he consentido pensamientos y deseos impuros, y les refiero pues el sexto y el noveno mandamiento porque es el que más se repite en primer lugar en los hombres. Pues yo me refiero a los hombres porque no tengo conocimiento de la experiencia de las mujeres, que debe ser igual también la experiencia en estos dos mandamientos de la ley de Dios, el sexto y el noveno, ¿verdad? Tener cuidado pues en confesar los pecados como son y cuántas veces se ha cometido. Si dentro de los 3 meses de la confesión anterior lo hemos cometido 6 veces, decirle 6 veces he hecho tal cosa. He consentido pensamientos y deseos impuros todos los días de estos 3 meses de la confesión. Todo eso tenemos que expresarlo para que sea una confesión completa. Recordemos decir los pecados mortales, pero también los pecados veniales, las malas crianzas, las desobediencias, las vulgaridades, los malos pensamientos, las malas intenciones, porque son pecados. La mala intención es un pecado venial porque no sale del corazón, se rumia en la mente y el corazón, pero como cristiano pues eso nunca sale para ofender al prójimo, pero sin embargo pues son pecados veniales que tenemos que expresarlo. Entonces el último paso para una buena confesión es
recibir la absolución y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, decimos en el Señor mío Jesucristo. Recuerden que si uno no cumple uno de estos 5 pasos de la confesión, podemos hacerla nula, podemos hacerla inválida y podemos hacerla incluso sacrílega. Debemos de estar atentos a la delicadeza, pues, de nuestro corazón, la delicadeza del amor que le tenemos al Señor, y en esa medida ser sinceros, pues, con Él, con nosotros mismos y con el confesor, pues, por supuesto. Bueno, el 5º paso entonces es cumplir la penitencia. Miren, cumplir la penitencia es parte del propósito de enmienda. No lo olviden, es parte del propósito de enmienda. ¿Por qué razón? Porque hay pecados tan graves. Por ejemplo, el robo. Yo me robé, por ejemplo, 50,000 pesos. Y le digo, padre, me robé 50,000 pesos, pero ya los gasté, soy un hombre desgraciado, soy palmado y no los puedo devolver. Porque el requisito de la confesión es devolverlo, si querés que se te observe el pecado. Pero es mucho dinero, pues. Y se los digo porque hay muchos cristianos que hemos robado unas cantidades grandes. Me incluyo yo también. Hemos robado cantidades grandes de dinero y después no tenemos cómo pagarla. Entonces, para que la confesión se haga verdadera y eficaz en el alma del que se confiesa, hay que devolver lo robado. También dice San Juan María Vianney. Si uno no devuelve, que es lo que se llama el propósito de enmienda, lleva a la restitución de la ofensa, ¿verdad? La ofensa en el caso del robo, la ofensa también de un chisme, de un falso testimonio, devolver la dignidad a la persona, es parte requisito para que tenga efecto en nosotros el sacramento de la penitencia y verdaderamente se nos borren los pecados. Si no lo hacemos, corremos el peligro de que quede pendiente esa deuda con el Señor y con el hermano a quien hemos ofendido. En este sentido, por lo tanto, es importante tomar en cuenta el 5º paso, cumplir la penitencia. Cuando uno le dice al padre, volvamos al tema de los 50,000 pesos robados, pero yo no puedo devolverlo, ¿cómo hago? Yo aborté, ¿cómo hago para devolverle la vida a mi hijo? En el caso de las mujeres que abortan, entonces en ese sentido, por ejemplo, a las mujeres que abortan, al cumplir la penitencia, el sacerdote le dice, bueno, entonces a partir de hoy empezá a trabajar por la vida, defender la vida, ¿verdad? Eso es para recompensar el daño del aborto. Al que se robó el dinero, el sacerdote te puede decir, da una limosna, aunque sea chiquita, todos los domingos a la iglesia, o da una limosna que no sea miserable, pues una limosna de 1 peso, eso no sirve. Una limosna considerable a un mendigo, a algún pordiosero, y hacerlo permanentemente para que hasta que vos sintas que más o menos has suplido el robo de 50,000 pesos, en esa medida pues se te recompensarás tú el daño hecho al prójimo. Recuerden que cuando nosotros cometemos pecado, ofendemos en primer lugar a Dios y ofendemos al prójimo, porque el prójimo es cuerpo místico de Cristo también. Entonces, cuando ofendemos al prójimo, nosotros tenemos una deuda con el prójimo. Y por esa razón es que el Señor dejó el sacramento de la penitencia, como los otros sacramentos, para que lo administre la iglesia, porque la iglesia es de institución divina, pero en la iglesia nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros ofendemos a un miembro
cuerpo de Cristo, también ofendemos a la iglesia. Por eso es que se ha dejado el sacramento para que lo administre la iglesia y ella absuelva del pecado de ofensa al prójimo y principalmente pues también del pecado de ofensa que se ha hecho a Dios. Entonces, a veces este quinto paso para la confesión, cumplir la penitencia, suple el daño que le hicimos al prójimo. ¿En qué sentido? Miren, por ejemplo, cometer un pecado de adulterio. Te dice el sacerdote, cumple la penitencia, pues rece el Via Crucis. Mire, cuando uno cumple la penitencia y lo hace por obediencia, en el sentido del sacramento de la confesión, la obediencia tiene la virtud de borrar el pecado incluso mortal. Fíjense bien, tiene la virtud de borrar el pecado mortal. Si el sacerdote incluso te dice, reza un Padre Nuestro y una Ave María, con eso basta, por obediencia al sacerdote, de que se te borren los pecados incluso mortales. Entonces es importante el cumplir la penitencia, porque a veces la gente dice, después la voy a cumplir. Mañana que vaya al Santísimo voy a rezar para cumplir la penitencia. Y lo dejamos pasar y muchas veces cae en el olvido. Gracias a Dios, pues los cristianos tenemos el hábito que inmediatamente que nos confesamos, vamos al Santísimo y ahí rezamos la penitencia. Entonces, con solo el hecho de obedecer la penitencia, aunque sea una Ave María, eso tiene un gran valor, incluso un valor infinito por el gesto de obediencia. Andar a rezar una Ave María. Con solo la obediencia de rezarla y rezarla bien, se te borran los pecados. O sea, así es de maravilloso el sacramento de la confesión. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos tan mal hecho que podemos caer en el error de no cumplirla o cumplirla mal y peligra, como les repito, la absolución de nuestros pecados. Bien, ahora veamos otro elemento del sacramento, los efectos del sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia tiene dos tipos de efectos, los efectos negativos y los efectos positivos. Los efectos negativos es que el sacramento te borra el pecado mortal con su pena eterna. O sea, si nosotros asesinamos a alguien y nos confesamos, es un pecado mortal, ya se nos perdona el pecado y se nos borra la pena eterna. Quiere decir esto que ya no vamos al infierno cuando matamos a una persona, cuando nos confesamos. Eso se llama la remisión del pecado mortal y la remisión de su pena eterna. Otro elemento negativo, se llama negativo porque dice los no, pues digamos, del sacramento, ¿verdad? La remisión de los pecados veniales es el segundo efecto negativo. Y el tercer efecto negativo es la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados. La pena temporal es un elemento a tenerlo muy en cuenta. Durante toda la vida que hemos cometido pecado, el sacramento de la confesión, todas las veces que lo hemos realizado, nos ha ido borrando parte de la pena temporal que debemos de pagar por los pecados. Yo ya he puesto algún ejemplo alguna vez, lo quiero repetir. Por ejemplo, cuando yo mato a alguien, me confieso, ya no voy a la condenación eterna, pero hay un daño. Si bien es cierto, ya se me borró el pecado del asesinato, pero el muerto no revive. Entonces, eso significa que hay un daño a la naturaleza humana. Y eso conlleva una pena temporal que tenemos que pagarla todos. Me robé los 50,000 pesos del ejemplo que he puesto anterior.
Ya lo confesé, cumplí la penitencia, estoy cumpliendo un poco con las limosnas para restituir los 50,000 pesos robados, pero hay un daño a la persona, a la naturaleza humana, y eso lleva una consecuencia, una pena temporal que tenemos que pagarla aquí o en el purgatorio. Eso significa entonces que nosotros tenemos un cúmulo de penas temporales que tenemos que pagar. Recuerden que dice San Pablo que por el pecado entró la muerte en el mundo. Entonces nosotros por el pecado hemos acumulado muchos males, porque todos los males que nos suceden es a consecuencia del pecado. Cuando la doctrina del pecado habla pues de que por el pecado entró la muerte en el mundo, significa que la muerte es todo lo que nos conduce a la muerte, incluso la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la pena que uno pasa aquí. Entonces, en ese sentido, por eso existen en el mundo tantos males, por los pecados de toda la humanidad. La guerra, los gobiernos dictatoriales que matan a sus súbditos, las guerras, les repito, las enfermedades, las pandemias, las pestes, la muerte, los sufrimientos, los padecimientos, los dolores, todo eso son elementos mortíferos, quiere decir que te conducen a la muerte, y todo eso es consecuencia del pecado. Por eso no debemos de echarle la culpa al Señor cuando nosotros o algún familiar empieza a padecer enfermedades, incluso hasta lo llevan hasta la muerte. Eso es consecuencia de tantos pecados del mundo. Por supuesto, tal vez no de la persona que le tocó padecerlo, pero a consecuencia del pecado del mundo, todos nosotros somos corresponsables del sufrimiento de los hermanos, porque hemos cometido tantos pecados a nivel mundial que eso se ha expandido de tal manera que las fuerzas del mal, las fuerzas de la muerte, nos han invadido. Nunca nosotros tenemos que echarle la culpa entonces por el sufrimiento que existe en el mundo, porque el sufrimiento del mundo es consecuencia de los pecados. ¿Por qué? Porque la naturaleza se cobra lo mal que hemos actuado contra ella, ¿verdad? Estoy hablando de la naturaleza humana y también estoy hablando de la naturaleza visible, toda la obra de la creación de Dios. Se ha puesto incluso en contra del hombre porque le hemos hecho mucho daño. Entonces, en ese sentido, la pena temporal que se nos grave bien es consecuencia de tanta maldad que hemos realizado, que tenemos que pagar la consecuencia. Recuérdense los textos que salen en el Evangelio que dice el Señor: si tienes un problema con tu hermano, ponete de acuerdo, reconciliate con él mientras vas de camino, porque si no, dice, él te va a echar a la policía y te van a echar en la cárcel. Y de ahí no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Y ante Dios, esa es la referencia. Al cielo no vamos a entrar con ninguna cuenta saldada. Tenemos que pagar y reparar todo el daño que hayamos hecho a la naturaleza humana, a nosotros mismos y a Dios. Entonces, en ese sentido, la pena temporal es consecuencia de los pecados. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el pecado original se borra con el bautismo, pero fíjense que la naturaleza humana ya quedó dañada por el bautismo con la concupiscencia. Y la concupiscencia es una debilidad del alma que nosotros adquirimos por el pecado original. Aunque nosotros no hayamos cometido el pecado original, pero sí, por solidaridad de la raza humana, todos cargamos con la consecuencia del pecado original. El pecado original ya se borró, repito, ya quedamos limpios ante Dios, totalmente limpia nuestra alma, pero hay una consecuencia en la naturaleza humana.
quedó debilitada o quedó inclinada hacia el mal, que es lo que nosotros llamamos la concupiscencia. En ese sentido, por eso, existe una pena temporal que el sacramento de la reconciliación, por muy bien hecha que sea la reconciliación, la confesión, la pena temporal va a ir disminuyendo en la medida que nosotros vayamos reparando los daños que hemos hecho. Por eso es importante, pues en el sacramento de la confesión, el último paso para la buena confesión, que es cumplir la penitencia, es importante realizarla por obediencia, aunque sea un Padre Nuestro o una Ave María que te mande el sacerdote. Esa oración por obediencia nuestra tiene un valor infinito y sanador para perdonar incluso hasta el más grave de los pecados mortales. Bien, ahora veamos los efectos positivos del sacramento de la confesión. Primero, infusión de la gracia santificante. Importante el efecto de la gracia santificante y también el efecto de la gracia sacramental. Son dos gracias que se nos derraman por todos los sacramentos. La gracia sacramental y la gracia santificante, que es en primer lugar para todos los sacramentos. Ya lo hemos dicho, repito, la gracia santificante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu viene a morar nuevamente en nosotros porque nuestra alma queda limpia, entonces ya el Espíritu ya puede inhabitar en nuestra alma. Dios mismo, con su naturaleza divina, viene a morar en nosotros. Somos templo no solo del Espíritu Santo, sino de la Santísima Trinidad. Entonces es importante, la gracia santificante la recibimos en todos los sacramentos, porque cuando nosotros nos unimos a Cristo a través de los sacramentos, Él limpia el alma y penetra dentro de ella, viene a vivir en nosotros. Y la gracia sacramental de este y de todos los demás sacramentos son los auxilios que Dios te presta todos los días para poder estar reconciliado con Él. En el sacramento de la confesión, la gracia sacramental es una fuerza que te da y que te permanece en ti, te ayuda a cada momento de la tentación para no caer en el pecado y te da la virtud de la fortaleza para rechazar el pecado, para no cometer más pecado, porque recuérdense que la materia del sacramento de la penitencia es el pecado. Entonces la gracia sacramental de la penitencia es esa, te da fuerza, te da fortaleza y te ayuda a evitar la tentación y no caer en el pecado. Entonces, gracia santificante es la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, y la gracia sacramental son los auxilios especiales que Dios te está mandando a cada instante para que no caigas en los mismos pecados ni en ningún otro pecado. Un segundo efecto positivo del sacramento de la penitencia es la revivencia de los méritos mortificados. Quiere decir que reviven en nosotros todos los méritos que hemos ganado, pero que lo hemos perdido con el pecado mortal. ¿Cómo se explica esto? Que cuando nosotros estamos en gracia de Dios, nosotros hacemos obras buenas que por medio de las cuales ganamos méritos ante Dios para nuestra salvación, cuando estamos en gracia de Dios. Ahora bien, cuando nosotros realizamos obras buenas con nuestro prójimo, pero nosotros estamos en pecado mortal, esas obras se llaman obras muertas, ¿verdad? Porque no tienen ningún mérito para nosotros en nuestra salvación. Y es el problema de los protestantes. Los protestantes que no se confiesan nunca viven en pecado mortal. Y si ellos hacen alguna obra buena, de alguna manera hacen el bien al prójimo, el prójimo es auxiliado, pero esas obras buenas, por ellos estar en pecado mortal, no ganan ante Dios ningún mérito para su salvación. Entonces es otro problema que nosotros tenemos que tener pendiente.
El cristiano, cuando va a hacer una obra buena, una obra de caridad, recuerden el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tengamos presente también la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacíficos, todo lo que son las bienaventuranzas y el juicio final de San Mateo, capítulo 25, tenerlo en cuenta. Entonces, en la medida que nosotros estemos conscientes de las obras buenas que tenemos que hacer, que las realicemos siempre en estado de gracia. Porque si lo hacemos estando en estado de gracia, nosotros ganamos muchos méritos ante Dios para nuestra salvación. Pero si nosotros hacemos todas esas obras buenas y estamos en pecado mortal, esas obras le servirán al prójimo, pero para nosotros no nos sirve para salvarnos, porque estamos en pecado mortal y Dios no las recibe. Entonces resulta que cuando nosotros hemos hecho muchas obras buenas en gracia de Dios, y cuando nosotros cometemos pecado mortal, todas esas obras buenas quedan muertas, las que hemos realizado antes cuando estamos en gracia de Dios. Entonces resulta que cuando nosotros nos confesamos, el efecto del sacramento de la confesión también te revive. Todas aquellas obras buenas que has acumulado, te las revive y te las da nuevamente a ti el Señor, cuando las realizaste estando en gracia de Dios. Y eso se llama revivir, pues, los méritos que hemos ganado ante Dios, pero con el pecado las hemos echado a perder. Y el tercer efecto, digamos, el tercer efecto que produce en el alma el sacramento de la confesión son los auxilios especiales para no recaer nuevamente en los pecados. Recuerden que recaer significa no repetir el mismo pecado que estamos confesando. Aunque desdichadamente los cristianos siempre tenemos un pecado que es el que estamos confesando a cada rato. Y eso hace ver entonces que el propósito de enmienda de no volver a cometer pecado no lo hemos cumplido. Y en la medida de las disposiciones de nuestra alma, podemos incluso nosotros, cuando volvemos a caer en pecado, podemos hacer inválidas todas las confesiones que hemos hecho porque no hemos tenido el verdadero propósito de no volver a pecar. Entonces es importante que tengamos en cuenta los auxilios especiales que Dios te da a través de la gracia sacramental del bautismo para no recaer en los mismos pecados. Y finalmente, pues hablando un poco de el sujeto del sacramento de la confesión, el sujeto es la persona que puede confesarse, ¿verdad? Ese es el sujeto. El sujeto de la penitencia del sacramento solamente puede recibirlo el hombre viador, el hombre caminante, el hombre que esté vivo, la mujer que esté viva, que haya cometido algún pecado mortal o venial y que lo haya cometido pues después del bautismo. O sea, estamos hablando del cristiano. El que ya está bautizado es el único que puede recibir el sacramento de la penitencia si está debidamente arrepentido. Ese es el que puede confesarse, el cristiano bautizado que ha cometido pecado y está arrepentido de haber cometido sus pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.